Pero ¿por qué es importante conocer acerca de la gracia? Porque es el pacto en el cual nosotros estamos hoy y tenemos que conocerlos. A veces nosotros no disfrutamos de las condiciones que nosotros tenemos porque desconocemos. Yo le pongo el ejemplo de en la parábola del hijo pródigo. Recuerda que habían dos hijos, el menor que pidió su herencia, se fue, la malgastó, pero en la casa quedaba el mayor, el hijo mayor. Y cuando el menor vuelve, el padre contento le da calzado nuevo, le da vestido nuevo, le pone anillo en su mano, le hace una fiesta, mata el becerro más gordo. Cuando él viene de trabajar, él se molesta porque le dice al padre, le dice, ¿cómo es que a este le da becerro y este se malgastó todo el dinero, lo perdió? Y yo que paso en tu casa, yo que te obedezco, yo que trabajo para ti, no me has dado ni siquiera un becerro para celebrar con mis amigos. Y el padre le contesta, hijo, todo lo que es mío es tuyo. Vamos a ver, él estaba en la casa, vivía en la misma casa del padre, trabajaba para el padre, hacía la voluntad del padre, pero no sabía lo que tenía derecho. Y por eso la importancia de que pueda conocer este pacto que tiene mejores promesas, que es un nuevo pacto y que nos conviene más a nosotros. Este pacto, le quiero decir que es el corazón de Dios para con nosotros. Este pacto es el corazón de Dios para con nosotros. Todos tenemos entrada a este pacto y podemos entrar con libertad, con confianza. Yo quiero hablar acerca de eso, pero antes de eso, yo quiero decir algo que, bueno, sí tiene que ver algo con el tema. Desde los años 70, no me levanten la mano los que nacieron en los 70, pero desde los años 70, el evangelio ha venido creciendo en toda Latinoamérica, en toda Hispanoamérica, sí. La religión predominante era, ¿cuál era? Entonces, vamos a ver, tal vez usted, no sé, los que están aquí, ¿cuántos fueron católicos? Levanten la mano. ¿Sus padres fueron católicos? Entonces, vamos a ver, venimos de ahí. Entonces, desde los años 70 ha habido un crecimiento del evangelio. Entonces, eso es algo bueno que ha tenido el evangelio, que ha ido en crecimiento. Mire, tanto ha sido el crecimiento de la iglesia evangélica, que si, vamos a ver, el porcentaje de evangélicos en estos tiempos es mayor que la diferencia que hay entre un candidato, el que ganó, con el segundo lugar ahorita, porque la diferencia dicen que fue muy corta, pero generalmente en todos los países de Latinoamérica el porcentaje de cristianos, de evangélicos, es más grande que el porcentaje, que la diferencia que hay entre un candidato de primer lugar y el candidato del segundo lugar. La iglesia evangélica tal vez no lo sepa, pero ¿sabe qué? Los políticos lo saben. Entonces por eso usted ve que en las ciudades grandes los políticos van a meter a iglesias, van a reunir con pastores, porque ellos lo saben. La iglesia no sabemos de la influencia que tenemos en la ciudad, en el país. Y le digo esto para decirle que la iglesia evangélica ha crecido y que tiene bastante influencia. Otra cosa, usted ha visto, el papa actual y el papa anterior eran hispanos. El anterior era argentino y este es estadounidense, pero ha vivido toda la vida en Perú. ¿Por qué? Porque ellos saben del crecimiento de la iglesia evangélica y quieren detenerlo, o quieren ellos avanzar un poco, crecer un poco más, pero la iglesia evangélica ha ido en un crecimiento bastante bueno y ellos lo saben. Entonces, lo que le quiero decir que esa es la buena noticia que ha pasado con el evangelio. De los años 70 para acá la iglesia evangélica ha crecido bastante, pero la iglesia evangélica también tiene unos problemitas, y yo voy a mencionar dos problemitas, solamente dos problemitas que tiene. Que en muchos casos el evangélico que antes no era evangélico, entonces el problema no es ese. El problema es que ellos salieron de la iglesia católica para la mayoría, pero la iglesia católica no ha salido de ellos. Y digo esto porque hay elementos de superstición que uno tiene en la crianza de los niños, en muchas cosas que uno tiene, que los trae de allá.
También la concesión de la autoridad espiritual. Aquí, si bien es cierto, no hay un padre, pero uno lo ve como esa figura, ¿verdad? Y la única diferencia es que aquel no se casa y los de aquí sí se casan. Entonces ese es un pequeño problema que la iglesia evangélica tiene. Antes iban a adorar a un lugar y donde estaba una imagen de una virgen o de un santo, y ahora vienen a otro lugar donde no hay eso, pero siempre acuden a un lugar. Entonces el problema es que hay residuos de catolicismo romano todavía en el evangélico. Y el segundo problema es que viene a raíz del primer problema, que vamos a ver, la gente, y en eso es lo que tenemos que trabajar. Y por eso es la enseñanza, por eso es la iglesia, por eso están los pastores, por eso están los maestros, por eso es necesario que nosotros podamos enseñar. El segundo problema es este, que viene a raíz del primero, que hay muy poco conocimiento de las escrituras. No sé si se acuerdan los hermanos que estaban aquí, creo que hace 3 años, yo les mandé una encuesta hay un link, se los mandé por teléfono. Y en la encuesta yo preguntaba varias cosas, y una de las preguntas era que quienes leían la palabra diariamente, que quienes tenían un devocional, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero el resultado era que solamente el 30% de los hermanos consultados leían la palabra a diario. Entonces, el segundo problema es que hay muy poco conocimiento de la escritura, porque no le damos tiempo, no tomamos tiempo, no apartamos tiempo para la escritura. Y hay algunos hermanos que dicen, bueno, yo prefiero que mejor escuchar la prédica, yo prefiero mejor, y eso está bien, pero yo le digo, no hay mejor cosa que usted pueda ir de su propio, que usted pueda tener su propio estudio, su propia meditación en la palabra, porque Dios le va a revelar ahí cosas que usted está pasando, personales. Dios se la va a revelar en su palabra. Dios le va a dar una palabra que le pueda alentar, que le pueda animar de la situación que usted está viviendo. Si bien es cierto, por aquí puede pasar por el púlpito, pero es necesario que cada uno de nosotros lo tenga. Entonces, el segundo problema es el poco conocimiento de las escrituras. Iglesia, necesitamos conocer las escrituras. Necesitamos no solamente leer la palabra de Dios, nos manda a meditar en las escrituras. El Señor Jesucristo le dijo, escudriñad las escrituras. Escudriñar es buscar hasta encontrar algo de valor. Entonces es necesario que todos los días nosotros podamos escudriñar. Y hoy en cuanto a la enseñanza, yo quiero seguir ahondando un poco acerca de la gracia. Pero antes de seguir, en Efesios 4 versículo 14 dice el apóstol Pablo: ¿qué pasa cuando no tenemos enseñanza? ¿Qué pasa cuando no tenemos conocimiento de las escrituras? Pablo les dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Entonces, si no, y él nos insta, siguiendo la verdad de amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Es Efesios 4, 14 al 15. Entonces, esto es algo que tenemos que corregir como iglesia evangélica. No hay manera de renovación espiritual sin la palabra de Dios. No hay manera de renovación espiritual sin la palabra de Dios. Entonces, yo he estado hablando de la gracia, estamos hablando de este nuevo pacto que hemos estado. Yo quiero tener una lectura en en Hebreos capítulo 8, verso 6 al 13. Yo le pido que en su casa lea todo el capítulo 8. Solo son 13 versículos, pero quiero avanzar. Entonces vamos a leer del 6 en adelante. Hebreos 8, 6 en adelante. El título de todo el capítulo se llama El mediador de un nuevo pacto. Entonces dice, ¿quién es el mediador del nuevo pacto? Jesucristo. Entonces dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Cómo es ese pacto? Mejor, subraya la palabra mejor, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo.
el versículo 8, dice, porque reprendiéndoles dice, y aquí se refiere a la promesa, a la profecía que hizo en Jeremías 31. Este nuevo pacto fue anunciado en el Antiguo Testamento por el profeta Jeremías en el capítulo 31. Y Jeremías decía, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Y qué hizo Dios? Dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche agradecidos estamos, Señor, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos da una nueva oportunidad para afianzarnos, para fortalecernos, para renovar nuestra mente, Señor, para tener luces, Señor, en nuestro camino, Señor. Le agradecemos por tu palabra. Tu palabra es poderosa, Señor, para penetrar lo más profundo, Señor, de todo nuestro ser. Pedimos que tu palabra hoy pueda caer como una semilla, Señor, en buena tierra, que pueda fructificar, dar fruto, Señor, al 100%. Hoy nos postramos, Señor, a tus pies como lo hizo María, Señor. Dejamos el afán, dejamos toda preocupación, dejamos todo pensamiento, Señor, a un lado, Señor, para postrarnos a tus pies y recibir de ti tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hay un texto en Juan 8:32 muy conocido que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bien, ese texto, la verdad que nosotros lo usamos hasta para todo, hasta cuando estamos peleando con alguien y queremos decir la verdad. Le dije, pues que la verdad nos va a hacer libre. Pero yo quiero leer un poquito más arriba, en Juan 8:31 hasta el 38, Juan capítulo 8, verso 31 en adelante, dice, la verdad os hará libres. Y vamos a ver de qué verdad se refería el Señor Jesús. Y siempre que tomamos una escritura, usted vaya a quién está hablando y a quién va dirigida esas palabras y sobre qué se están dirigiendo. Entonces aquí está hablando el Señor Jesús. ¿A quiénes? Lo vamos a ver. Dice, dijo entonces, ¿quién está hablando? Jesús. ¿A quién les está hablando? A los judíos que habían creído en él. Quiero decirle, los judíos profesaban y profesaban la religión judía. Ellos tenían ritos, ellos sacrificaban animales, tenían rituales para la comida, rituales para la vestimenta. Ellos cumplían un montón de normas, y a estas personas les está hablando Jesús. Pero ellos habían creído en Jesús. Los judíos habían oído a Jesús y habían creído en Jesús. Y les dice Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, ¿quiénes? Los judíos. Le dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, seréis libres. 34. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros.
Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces, bien, aquí le dice, la verdad los hará libres. Entonces, ¿libres de qué? Si nosotros somos libres, no estamos atados, no somos esclavos, no estamos en ninguna prisión. Pero Jesús le dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado es. Recuerde que también hemos visto que en 1 Corintios 15, 56 dice que el poder del pecado es la ley. ¿De qué? Vamos a ver, de que ellos tenían que ser libres. De que ellos tenían que ser libres. Ellos tenían que ser libres de la esclavitud que tenían de la ley. ¿Por qué? Porque el poder del pecado es la ley. Tal vez me lo pone en pantalla, porfa. 1 Corintios 15, 56. 1 Corintios 15, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Entonces, lo que les está diciendo a Jesús es que ellos necesitaban ser libres, salir de la esclavitud de la ley. Entonces, nosotros hoy, iglesia, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Romanos 6:14 dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, quiero hablar acerca de la gracia. Ya he hablado bastante, pero todavía hay mucho que hablar, y trataré hoy de salir de ese para dar enseñanza, porque he estado más que todo enseñando y no he estado predicando. Entonces, la gracia, ¿qué es? No es una doctrina. La gracia no es una clase de los institutos bíblicos. La gracia es una persona, y es la persona de Jesús. Y debido a que usted un día abrió su corazón y creyó en Él se convirtió en su libertador, y Él se convirtió en alguien poderoso para transformar nuestra vida. El enemigo ha querido usar y traer controversia y conceptos erróneos acerca de la gracia, porque yo no sé si usted ha escuchado, hay muchos predicadores, pastores o hermanos que le tienen miedo a la gracia. Pastor, tenga cuidado, porque con la gracia la gente se desenfrena, la gente corre al pecado, porque como Él ya nos perdonó, y Él perdonó todos nuestros pecados, entonces tienen la libertad de pecar cuantas veces quieran, y están en un ciclo. Y eso es lo que yo quiero enseñar hoy. ¿Cómo se llama el mensaje de esta noche? El mensaje de esta noche se llama distorsiones, controversias e inexactitudes acerca de la gracia. Entonces, la gracia no es libertad para pecar, la gracia no es libertinaje. Entonces, el enemigo ha querido sutilmente utilizar frases, enseñanzas, para que la gente tenga un concepto erróneo y que pueda temerle a la gracia. Y sabe que cuando uno le teme a la gracia, uno se aleja precisamente de lo que necesitamos para acercarnos a Dios y llevar una vida victoriosa que glorifique a Dios. Entonces, la gracia no es una doctrina peligrosa que muchos piensan que es. La gracia, alguna gente piensa que la gracia promueve el pecar. Y sabe que yo le oraba desde ayer, le he estado orando al Señor y le he estado pidiendo luz, y más que todo que el Espíritu Santo pueda hablar a través de mí, porque la gracia se nos tiene que ser revelada, en la persona de Jesús, porque la gracia es un poder. ¿Para qué? Para salvación en todo aspecto de nuestra vida. La gracia trae salvación en todo aspecto de nuestra vida. Entonces, tenemos que tener cuidado con los conceptos que tenemos erróneos acerca de la gracia. El apóstol Pablo es el apóstol de la gracia. Él habla de la gracia en todas las cartas que él escribe. Y la gracia, como lo promueve Pablo, la gracia tampoco es un movimiento. No es una enseñanza de un tema de estudio, no es una asignatura para estudiar. Se trata de una persona y se llama Jesús. Mire, lo que uno crea de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz marca la diferencia en nuestras vidas. Lo que uno crea de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz marca la diferencia en nuestra vida. Entonces, para comprender la gracia es necesario ir un poquito
comprender la diferencia entre los dos pactos, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Últimamente he estado citando Juan 1:17, donde dice que por medio de Moisés fue dada la ley, pero la gracia y la verdad fue dada por medio de Jesucristo. Entonces, la ley fue dada por medio de un siervo, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Hijo de Dios. La ley vino por un siervo, la gracia vino por el Hijo de Dios. La ley trata de lo que el hombre tiene que ser, pero la gracia revela quién es Dios. Y yo le dije la vez pasada que la gracia es como un espejo. Si usted se ve al espejo en la mañana y se ve todo así, con los pelos así, y no culpe el espejo no tiene la culpa. Si tiene espinillas, no culpe el espejo no tiene la culpa. Lo mismo es la ley no tiene la culpa. La ley es buena, la ley es perfecta, la ley es santa. La ley lo que refleja es quiénes somos nosotros, pecadores, que somos injustos y todo lo que la ley pueda reflejar acerca de nosotros. La ley no es mala, la ley es buena, pero la gracia nos revela quién es Dios. Según de Corintios 3:6 dice que la letra mata, pero el espíritu da vida. Según de Corintios 3:6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, bajo la ley, Dios exige justicia del hombre pecaminoso y el hombre en bancarrota. ¿Por qué yo digo que el hombre sin Dios está en bancarrota? Porque tenemos una deuda de pecado delante del Señor. Todos tenemos una concupiscencia pecaminosa y estamos en bancarrota. No hay forma con que nosotros podamos pagarle a Dios. No hay forma con que nosotros podamos hacer algo para que Dios pueda perdonar nuestros pecados. No hay forma. Pero bajo la gracia, Dios provee justicia como un regalo. Dios provee justicia como un regalo. Eso se llama justificación. Justificación, yo se lo he definido así: que usted ya no le debe nada a Dios, que usted está en paz con Dios, que usted está a cuentas con Dios, que usted va al libro donde usted le debía a Dios y usted ve tachado y pone pagado, saldado. Y qué bueno es cuando uno ve un recibo donde usted sabía que tenía una deuda, había un monto impagable, y usted tiene un recibo que dice que ha sido cancelado. Eso se llama la justicia de Dios, que estamos en paz con Dios. Que estamos en paz con Dios. Yo le pongo un ejemplo: cuando alguien le debe un dinero a alguien y no le ha podido pagar, no porque no quiere, sino porque está en apuros y no ha podido, uno no le quiere ni dar la cara, ¿verdad? Entonces muchas veces estamos así con Dios, que no le queremos dar la cara a Dios, no queremos acercarnos porque a saber qué nos va a hacer. Y mire, hoy usted está en justicia con Dios, no le debemos nada a Dios. Por eso acérquense confiadamente al trono de la gracia para adquirir misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Hebreos 10:19 dice que entramos por un camino nuevo y vivo. ¿Cómo entramos? Con libertad por medio de la sangre de Jesús. Entonces, todos los que creemos en Jesús, ¿cuántos creen en Jesús y lo han reconocido como Señor y Salvador? Entonces estamos bajo el nuevo pacto de la gracia. Sin embargo, hay muchos creyentes que viven en confusión, confunden la ley con la gracia y se aferran a unos aspectos de la ley, pero también a unos aspectos de la gracia en su vida cristiana. Por eso no podemos vivir en plenitud. Cuando no vivimos en plenitud, siempre estamos luchando con cosas, está el poder de pecado vigente y no podemos disfrutar de la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 5:17, recuerda que le di un llaverito. Atrás está este versículo y ¿sabe qué? Lo coloqué ahí porque es necesario que lo aprendamos. Dice, pues, Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don. Don es un regalo, el regalo de la justicia. Cuando reinamos en vida, reinamos sobre el pecado. ¿Reinamos sobre qué? Sobre adicciones y sobre toda forma del mal. La abundancia de la gracia y el don de la justicia nos darán libertad de adicciones, libertad sobre todo tipo de ataduras, libertad de ataques de pánico, de depresión. Se va a restaurar nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos también se va a ser restaurada. La sanidad sobre nuestros cuerpos. ¿Sabe qué? Aun cuando los médicos no nos han dado esperanza, ¿sabe? Dios
la va a restaurar cuando disfrutamos de la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. ¿Qué puede hacer un hombre en bancarrota para pasar a tener una vida de victoria? ¿O qué puede hacer un hombre que está en crisis para tener avances y conquistar cosas en la vida? ¿Sabe? Tener un encuentro con el Señor Jesucristo y recibir una revelación de la gracia de Dios. ¿Qué le pedimos hoy al Señor? Señor, revélanos tu gracia. Dígale ahí, levante su mano y dígale: Señor, revélame tu gracia. Entonces, una de las cosas, pensamiento erróneo que la gente tiene, que evangélicos tienen, que la gracia nos da licencia para pecar. Nuestra responsabilidad como pastores, como ministros, como personas que predicamos la palabra, es poder seguir el consejo que Pablo le dio a Timoteo. Según de Timoteo 2, capítulo 1, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en el verso 15 dice Pablo: procura con diligencia presentarte aprobado ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa en la palabra de verdad. Eso es 2 Timoteo capítulo 2. Entonces, algo inexacto que hemos escuchado, que la gracia es una licencia para pecar. Y quiero que sí me lo coloquen en la pantalla, por favor. Tito capítulo 2, verso 11 al 12. Tito capítulo 2, verso 11 al 12. Este texto yo le pido que lo marque, que lo escriba, que lo pegue ahí en el espejo del baño para que usted lo pueda leer y podamos, vamos a ver, la gente que le tiene miedo, que tiene miedo a la gracia, porque la gente se puede desenfrenar, porque es una puerta abierta para que vaya a hacer cosas malas. Tito lo dice de esta manera, capítulo 2, verso 11 y 12. 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 12, enseñándonos que, oiga, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí dice que la gracia de Dios nos da la oportunidad de hacer y llevar la vida que nosotros queremos. No, dice que la gracia nos enseña que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos sobria, justa y piadosamente. Yo le quiero poner un ejemplo. Un hombre está casado y deja a su esposa y tiene una relación extramatrimonial con la compañera de trabajo. ¿Estará bajo la gracia? No está bajo la gracia, ¿verdad que no? Está bajo el pecado. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Colóqueme Romanos 6:14. Mire, todos estos textos, yo sé que lo voy a llenar de texto, los he llenado de texto todo esto, todo enero, pero es importante que los anotemos. ¿Por qué? Por lo que hablamos, para tener conocimiento de las Escrituras y que las Escrituras nos den luz y que cosas puedan salir, esclarecerse cuando tenemos ideas erróneas. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si una persona vive bajo la gracia, no haría ese pecado, no se metería con otra mujer que no es de él, ni tendría otra mujer que ya teniendo esposa. Entonces, nadie que viva bajo pecado puede usar la gracia como excusa bajo pecar. Nadie que viva bajo pecado puede usar la gracia como excusa para pecar, o nadie que viva bajo la gracia puede usar la gracia como excusa para pecar. Entonces, la gracia, iglesia, es poder para salir del dominio del pecado. Escríbalo: la gracia es poder para salir del dominio del pecado. La gracia no compromete las normas de Dios.
La gracia las cumple las normas de Dios. La gracia es la respuesta para poder vivir vidas gloriosas y celosas de las buenas obras. La gracia es la respuesta para poder vivir vidas gloriosas y celosas de las buenas obras. La gracia no ignora las exigencias morales de los 10 mandamientos. La gracia no ignora los mandamientos de Dios. Entonces, la gracia enseña que los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, son santos, son justos, son buenos. La gracia defiende los valores morales y las virtudes que los 10 mandamientos promueven. Los 10 mandamientos son perfectos, pero también son inflexibles. Gálatas 3:11 dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y es evidente porque el justo por la fe vivirá. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Entonces, los 10 mandamientos son buenos, son santos, son justos, son perfectos. El problema no han sido los 10 mandamientos. El problema ha sido que el hombre ha sido incapaz de poder guardar la ley en su perfección. El hombre ha sido incapaz de poder guardar la ley en su perfección. Según los términos del pacto de Moisés, si usted cumplía la ley era bendecido, pero si usted no cumplía la ley era maldecido y hasta condenado a muerte. Yo la vez pasada, hace 2 semanas, yo les dije, ¿qué pasaría si nosotros viviéramos bajo la ley? Usted tendría que guardar el día de reposo. Imagínese, a veces nos cuesta venir un día a la semana. Imagine todo un día usted dedicado que no puede hacer otra cosa más que dedicarse al Señor. ¿Verdad? Ya se imagina, el que no cumplía el día de reposo, ¿verdad? Tenía que cumplir con costumbres alimenticias, tenía que cumplir con costumbres, con ritos. Entonces, la ley no tenía problema, los perfectos somos nosotros para cumplirlo. Entonces, cuando usted incumplía un mandamiento, era maldecido, pero cuando usted los cumplía todos, recibía la bendición de Dios. Bajo el antiguo pacto, nadie podía cumplir la ley a la perfección. Por eso, después de que Dios le dio la ley a Moisés, Dios dispuso los sacrificios de animales para que la maldición, la condenación y la sentencia a muerte del hombre se transfirieran al toro o al cordero sacrificado una vez al año. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Dios estableció los sacrificios para que el hombre pudiera tener perdón por un año, y cada año tenía que ir a hacer sacrificio de expiación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y eso, el sacrificio de un cordero, es la imagen de Jesús en la cruz. Recuerde que cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir en el río Jordán, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley no está opuesta a la santidad. Hay gente que dice: bueno, es que este pastor predica mucho de gracia. Quiere decir que es flojo y a saber en qué cosas anda metido. A saber en qué cosas anda metido. Mire, la ley no es opuesta a la santidad. De hecho, la gracia es el medio para poder llegar a la santidad, y eso vamos a enseñar. La gracia hace que cumplamos la ley, y no solamente que la cumplamos, sino que la cumplamos con creces. En los 1500 años que el pueblo de Israel vivió bajo la ley, ningún hombre pudo cumplir la ley por completo. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Él la cumplió a la perfección y Él fue justificado por la ley. Entonces, bajo la gracia, cuando el amor de nuestro Señor Jesucristo, cuando experimentamos, el amor de nuestro Señor Jesucristo, bajo la gracia, cuando experimentamos el amor de nuestro Señor Jesucristo, nosotros cumplimos la ley. Solo bajo la gracia seremos santos y estaremos en una verdadera santidad. Yo le pongo un ejemplo. La ley dice: no adulterarás. Sí. Y yo puedo no estarlo haciendo y estoy cumpliendo la ley, pero en mi interior, ¿cómo estoy? En mi pensamiento. Tal vez usted físicamente con sus ojos no puede ver nada, pero ¿qué tal que en el teléfono tenga algo ¿verdad? Entonces, vamos a ver las exigencias de la ley
hace que la gente la cumpla externamente, pero internamente no la puede hacer. La gracia hace que usted la cumpla por dentro. Si yo, mire, ve, cuando yo amo a Dios y yo recibo y experimento el amor de Dios, yo voy a amar. Y si yo amo primeramente a Dios, yo respondo al amor de Dios, que el amor de Dios que Dios tiene hacia mí. ¿Sabe qué? Ese amor yo lo voy a transferir a mi esposa, a mis hijos. Y no va a ser una carga, no va a ser una ley sobre mí. Yo voy a amar porque yo he sido amado, porque lo recibo por gracia. Entonces, dice Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bajo la gracia, cuando experimentamos el amor de nuestro Señor, cumpliremos la ley. Solo bajo la ley seremos santos y tendremos una verdadera santidad. Cuando el amor de Jesús está en nosotros, no podemos evitar cumplir la ley. Cuando nuestros corazones rebosan de la gracia y el amor de Dios, perdemos el deseo de cometer adulterio, perdemos el deseo de asesinar, perdemos el deseo de dar falso testimonio, perdemos el deseo de codiciar. Entonces, tendremos el poder, cuando estamos bajo la gracia, tendremos el poder para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pregunta, ¿de dónde viene este poder? ¿Sabe? Viene de estar firmemente arraigado y establecido en la gracia de Dios. Tendremos el poder para amar. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19 dice esto: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuando los creyentes están bajo la gracia, no solo cumple la ley al pie de la letra, sino que la supera o va más allá. La ley nos manda a no cometer adulterio, y hay personas que pueden cumplirla y no cometerla exteriormente. Sin embargo, en su interior no sienten amor por su esposa. ¿Sabe qué? Y la gracia de Dios lo cambia todo. La gracia de Dios no solo actúa superficialmente, va más allá y enseña a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Efesios 5:27? El capítulo 5 habla del amor de la iglesia como una esposa. Entonces la gracia no actúa superficialmente, va más allá y enseña a amar a nuestras esposas, a nuestros hijos, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabe? Jesús, cuando miraba a los fariseos, les decía, Jesús no tenía problemas con las prostitutas, no tenía problemas con los ladrones, no tenía problemas con los recaudadores de impuestos. Jesús con quien tenía problemas era con los religiosos, con los fariseos. De hecho, que les decía, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque ellos usaban túnicas blancas representando santidad. Y les decía sepulcros blanqueados porque externamente se miraban nítidos, se miraban gloriosos y majestuosos. Yo me imagino unas vestiduras blancas resplandecientes, pero él decía sepulcros blanqueados. O sea, por blancos por fuera, pero por dentro era una palabra fuerte que Jesús daba por ellos, porque externamente sí aparentaban eso, pero internamente no lo eran. Entonces, de la misma manera, la ley puede ordenarnos no codiciar, pero no tiene la capacidad de, ¿sabe qué?, de hacernos dadores alegres. La gracia de Dios va más allá de lo superficial para transformar interiormente nuestros corazones codiciosos en corazones amorosos, compasivos y generosos. Y yo quiero darle el ejemplo de un hombre que está en la Biblia, en Lucas 19. No lo voy a leer, pero anótelo y lo va a leer a su casa. Los que tienen hijos, compártanlo con sus hijos, porque hay hasta canciones. Ya no me acuerdo de la canción de Zaqueo. ¿Cómo dice, hermana? Es que no me acuerdo. Hey, Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa... Bueno, hay una canción. Bueno, lea Lucas 19. Yo solo lo voy a parafrasear. Vamos a ver. Relata Lucas 19 que Jesús iba llegando a la ciudad y que Zaqueo era bajito de estatura y se subió a un árbol, y dice que Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, bájate, bueno, dice la canción, bájate de ahí porque a tu casa quiero ir. Y Jesús fue a la casa de este recaudador de impuestos. Pero vamos a ver, Jesús no le dio ningún mandamiento a Zaqueo. Jesús no le dio ningún mandamiento. Sin embargo, cuando el amor y la gracia de Jesús llegaron, ¿sabe qué? Conmovieron el corazón
que tenía Zaqueo, que era codicioso, que era corrupto, que era recaudador de impuestos. ¿Y sabe qué? A causa del amor de Dios, a causa de la gracia de Dios sobre la vida de Zaqueo, él quiso dar la mitad de las riquezas a los pobres y pagar 4 veces más a las personas a las que él les había robado. El amor al dinero murió cuando llegó el amor por Jesús. Y esto es lo que hace la gracia. Él no fue una imposición. Jesús no le dijo, bueno, Zaqueo. No, Zaqueo, la Biblia narra que de él, solo de su propia cuenta, ofreció devolver todo lo que él había tomado y dar la mitad a los pobres. Cuando llegó el amor de Jesús, se fue el amor al dinero de Zaqueo. En un capítulo atrás, Lucas 18, está la historia del joven rico. Le dice al Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, cumple la ley. Y le empieza a Jesús a nombrar los mandamientos. Y sabe que él se jactó de cumplir toda la ley. Y a lo mejor él esperaba que Jesús lo felicitara, porque era obediente a la ley. A lo mejor él se sentía muy seguro de sí mismo, pero Jesús le dice, te falta una cosa. Mire, cada vez que nosotros, el hombre, se jacta de su capacidad de cumplir la ley, Jesús nos va a señalar una área donde no estamos cumpliendo, un área donde estamos fallando. Le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Entonces Jesús le está dando, ¿sabe? El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿qué pasó? Entonces él, el joven rico, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Mire, estos dos personajes están, uno en el capítulo 18, otro en el versículo 19, y nos enseña lo que produce el jactarnos de la ley y lo que produce la gracia de Dios. Mire, la gracia de Dios no menosprecia el pecado. La gracia de Dios es el poder para librarnos del pecado, y esa es la verdad presente sobre la cual Dios quiere que estemos establecidos. Repito, la gracia de Dios no menosprecia el pecado. La gracia de Dios es el poder para librarnos del pecado, y esta es la verdad sobre la cual que Dios quiere que estemos establecidos. La gracia enseña que la santificación es progresiva. Hay gente que dice, pastor, tenga cuidado porque la gente se puede aprovechar del perdón total que Cristo nos dio y pueda llevarse una vida sin Dios. Les preocupa, hay gente que se preocupa que no hagamos hincapié en la santificación, porque la gente pueda tener un deseo de vivir una vida a su manera y que no pueda vivir una vida santa que glorifique a Dios. Esto es un error, porque la verdadera gracia enseña la santificación. Si un creyente ha sido justificado y ha sido hecho justo por la sangre de Cristo, también es un hecho que la santidad es continua en su crecimiento como cristiano. No podemos llegar a ser justos, pero sí no podemos llegar a ser más justos, porque ya hemos sido hechos justos, pero sí podemos llegar a ser más santos en términos de cómo vivimos nuestra vida. Pastor, ¿qué es eso de la santificación? ¿Cómo adquirimos la justificación? La justificación por la fe ocurrió instantáneamente. En el momento que recibimos a Jesús como nuestro Señor, fuimos perdonados, limpiados, perfeccionados en justicia y somos salvos. Pero también empezó el proceso de santificación en Cristo Jesús. Y es importante que comprendamos que la revelación y el desarrollo de nuestra santificación en Cristo son progresivos. Esto significa que cuanto más crecemos en nuestra relación con el Señor Jesús, más santos seremos en todos nuestros aspectos de la vida. Repito, cuanto más crecemos en nuestra relación con el Señor Jesús, más santos seremos en todos los aspectos de nuestra vida. Según de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, digo esto porque necesitamos rechazar toda enseñanza sobre la gracia que diga que el comportamiento, la disciplina, la corrección y la vida recta no son importantes. Tenemos que rechazar eso. Para la gracia, el comportamiento, la disciplina, la corrección y la vida recta son importantes. La revelación del perdón no perjudica la gracia. Al contrario, la gracia es el motor que nos impulsa a llevar una vida
recta. ¿Qué impulsó a Zaqueo a llevar una vida recta? Que la gracia y la verdad entraran a su casa. El diccionario define la santificación como el estado de crecimiento en la gracia divina como resultado del compromiso cristiano después de la conversión. O sea, la santificación es un estado de crecimiento en la gracia como resultado del compromiso cristiano después de la conversión. Recuerda lo que leímos, que Jesús les dijo: si mis palabras permanecen en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos. El discípulo es alguien que es comprometido, que es disciplinado. Es como cuando estamos en clase, cuando estábamos en la escuela, en el colegio, en la universidad, estábamos comprometidos a asistir todos los días, ¿verdad? No íbamos cuando queríamos, no íbamos una vez a la semana, íbamos comprometidamente todos los días. No solamente a sentarnos, íbamos también a estudiar, a hacer tareas, a prepararnos para ser examinados. Entonces se trata de crecer en la gracia para lograr ser santos. El apóstol Pedro animó a los creyentes a tener un fundamento sólido. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Le dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo siempre le animo que cuando leamos un versículo, usted siempre tenga tiempo y leer un poquito más arriba y un poquito después para tener un poquito en contexto. ¿Cuál es el contexto de eso? Acompáñeme más arribita al versículo 14. Ahí siempre en 2 de Pedro 3, el versículo 14, mire lo que Pedro les está hablando a los creyentes. Les dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. ¿Cómo? Sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Mire, la gracia es difícil de entender para algunos, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y ahí al versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la verdadera gracia produce santidad. Cuanto más crecemos en la gracia, cuanto más nos lavamos una y otra vez por el agua de la palabra de la gracia de Dios, y más crecemos en santidad. Cuando nosotros como pueblo experimentamos la verdadera gracia de nuestro Señor Jesucristo, la seducción y los placeres pasajeros del pecado se desvanecen a la luz de la gracia y comenzamos a vivir victoriosos sobre el poder del pecado. Entonces, pastor, mire, si usted sabe todo esto, iglesia, es para decirle: si usted está luchando con alguna atadura, si usted está luchando contra algún pecado, si usted está luchando constantemente contra la tentación, la gracia es la respuesta. La gracia saca a quien lucha con el pecado de una vida de derrota. La gracia no solamente produce santidad exterior y pasajera, sino una santidad perdurable que nace de una transformación que comienza en el corazón de las personas al encontrarse con Jesús. Tengo más para hablar, pero aquí lo voy a dejar. Solo quiero darle un ejemplo. Dice: el pecado no se enseñoreará más sobre nosotros, pues ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Colóqueme Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará sobre nosotros, pues ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Romanos 6:14, por favor, ahí está.
El pecado, ahí lo que está diciendo, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. El pecado ya no es más su amo. El pecado ya no tendrá más poder sobre ustedes. El pecado ya no gobernará sobre ustedes. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque ya no vivimos bajo las exigencias de la ley. En cambio, vivimos bajo la libertad de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos de la ley, ahora estamos bajo el servicio del amor de Dios. ¿Por qué? Porque ya no estamos sujetos a la ley, sino estamos sujetos al generoso amor de Dios. Cuando estamos bajo nuestros esfuerzos y nuestras obras, no estamos bajo la obra terminada de Jesucristo, no estamos bajo su favor inmerecido. Y yo quiero poner este ejemplo. Yo no puedo sumergirme en un agua, póngale que hay una poza y yo me tiro y me sumerjo todo, el agua me tapa todo. Yo no puedo estar bajo la gracia y no ser santo, así como no me puedo meter en una poza de agua que me tape y no mojarme. La gracia nos lleva a ser santos, una santidad permanente y duradera por dentro hacia afuera. Otro ejemplo, vamos a ver. Yo hoy, un ejemplo, vine con varios granos en la cara. Con varios granos en la cara y algunos se me notan ahí. Y usted dice, pastor, ¿qué tiene? Pastor, ¿qué tiene? Ah, no se preocupe, le digo yo, no se preocupe. Es que me he desvelado estas 3 noches, casi no he dormido o he comido chocolate como que si estuviera quinceañero, ¿va? Y son espinillas, no se preocupe, hermano. Pero la verdad es varicela, están empezando a salir. Entonces, como es contagioso, si yo le digo que es varicela, ¿verdad? Usted se va a decir, no se preocupe, son espinillas, no se preocupe. Entonces vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo se lo digo? A usted no se le va a pegar lo que yo digo, a usted se le va a pegar lo que yo tengo, que es varicela. Mis palabras dicen una cosa, pero la verdad se le va a pegar lo que yo tengo. No, yo le voy a decir, yo le dije no tengo nada, entonces, pero la verdad lo que yo tengo es varicela. Lo que se le va a pegar a usted son varicela. Entonces, digo esto porque la santidad, iglesia, es un fruto, es el resultado de algo. Es el resultado de algo. Y ahí puedo empezar, como es un fruto, puedo empezar a hablar del fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz. Hay un montón de cosas que puedo hablar, pero ya no las puedo hablar. Ya se me fue el tiempo. Entonces, tengo granos en mi cara y yo les digo que no se preocupen, que solo son espinillas, pero en realidad tengo varicela. Y tal vez usted nunca ha tenido varicela, pero yo les aseguro que no es nada malo, que no tiene que preocuparse, que solo son espinillas. Pero lo que se le pegará de mí no va a ser lo que yo diga, sino se le va a pegar lo que yo tengo. Así es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un fruto del Espíritu. Yo esta noche, yo sé que más que una prédica ha sido una enseñanza, he estado enseñando mucho acerca de esto, pero vamos a ver si tenemos un nuevo pacto. Voy otra vez como he terminado. Si hay un nuevo pacto, ¿por qué yo voy a vivir bajo un pacto antiguo, un pacto que dice que es viejo, que es obsoleto, que este pacto tiene mejores promesas, que es mejor para todos nosotros? En aquel pacto dice que Él no iba a dejar por inocente al culpable y que iba a visitar las generaciones de los padres hasta desde la tercera, cuarta hasta 1000 generaciones. Pero en este pacto Él dice que seré propicio a sus injusticias y nunca más me olvidaré de sus pecados. Iglesia, tenemos que conocer este ambiente, este pacto que nos trajo el Señor Jesucristo. No adoramos el pacto, adoramos a aquel que trajo
el pacto Jesucristo. Él hizo posible que la puerta estuviera abierta para nosotros. Yo le digo esto, el pacto de la ley era solo para el pueblo de Israel, solo era para ellos, no era para nosotros. Nosotros estábamos sin Dios, dice Efesios, sin Dios, sin esperanzas, alejado de la ciudadanía celestial, pero dice que a través de su sangre Él derribó la pared y de dos pueblos hizo un solo pueblo, y ahora somos parte de la familia de Dios. Entonces yo quiero que usted pueda disfrutar de esto, y que si usted puede hacer una oración, usted le diga al Señor: revéleme su gracia, revéleme los derechos que yo tengo en este nuevo pacto. Revéleme cuáles son mis deberes en este nuevo pacto, de qué cosas yo puedo gozar en este nuevo pacto. Y le aseguro que su vida espiritual va a crecer. Usted va a tener la libertad para hacer cosas, y las va a hacer no porque se los exige el pastor, no porque su esposa le está exigiendo, porque ahí lo pide el pastor o lo pide la iglesia. La va a hacer porque usted quiere estar con Él. Usted va a venir y se va a congregar porque usted quiere congregarse. Usted va a levantar sus manos no porque allá le dicen que levante sus manos, no porque le dicen que aplauda. Usted lo va a hacer porque usted quiere hacerse, porque usted tiene gozo, porque usted tiene deleite en eso. Tenemos que tener deleite en esto. No podemos tener una relación con dos tablas. La ley se le dio a Moisés en dos tablas, pero sí podemos tener una relación con la gracia y la verdad, que es el Señor Jesucristo. Yo le pido que así como está pueda cerrar sus ojos.